Hola, ¿cómo estás? Te saluda José Pablo Rocha. Espero que te encuentres muy bien. Hoy voy a platicar contigo acerca de un tema que seguramente te ha causado dudas, te ha puesto a pensar. Y esto es, ¿existe la maldad? ¿Existe la gente mala? ¿Existe la gente buena? La gente mala es aquella que nos daña, es aquella que nos hace daño de manera intencional, es mala por naturaleza, se vuelve mala. ¿O qué es lo que hace que estas personas actúen de una manera dañina hacia otros de diversas formas? Bueno, vamos por partes. El bien y el mal, como tal, son subjetivos porque dependen del contexto. Dependen del contexto, dependen de las circunstancias, ya que eh, todos tenemos una versión diferente de la realidad y esta depende de nuestras experiencias y depende de lo que hemos aprendido y lo que hemos ido acumulando de conocimiento o de experiencia y, y de las deducciones y de las secuencias y la información y los patrones que se repiten o que hemos observado que se repiten en nuestra cabeza. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen experiencias con perros de razas, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un pitbull, que la gente los estigmatiza mucho. Si una persona ha presenciado el ataque de un pitbull hacia otra persona o hacia un perro y después lo vuelve a experimentar, aprende y en su sistema de creencias se guarda esa información que le dice que los perros de raza pitbull o American Pitbull son perros agresivos y representan peligro. Por el contrario, podemos ver el caso de una persona que presencie a lo mejor un intento de asalto o de que se roben a un niño. Todos hemos visto videos de los dos lados, en donde un pitbull protege a un niño. Y si tú ves de nuevo un escenario en el que un pitbull protege a un niño, te quedas con la información y el aprendizaje de que el pitbull es un perro que puede proteger a las personas y que tiene nobleza y que no es un perro peligroso. Con esto me refiero a que todos tenemos un aprendizaje diferente de acuerdo a nuestras experiencias. O como se les dice popularmente, cada quien habla de cómo le fue en la feria. Si tú vas a un restaurante y te atienden muy bien, comes muy rico, el mesero ese día se levantó de buenas, te dio un excelente servicio, el cocinero eh, estaba muy contento porque su novia le dijo que se quería casar con él y cantaba y chiflaba mientras cocinaba y todo estuvo riquísimo. Tú vas a hablar de ese lugar desde tu experiencia. Es un excelente lugar, tiene un gran servicio y la comida es muy rica. Por el contrario, hay otra persona que va el día en el que el mesero tiene problemas con su casero, eh, no tuvo agua caliente, no se pudo bañar, eh, chocó en la mañana y su novia lo dejó. Y por otra parte, el cocinero está harto de su trabajo, no le han pagado de manera puntual, tiene problemas con su esposa o con sus hijos, o un amigo le pidió dinero prestado y no se lo pagó y entonces hace las cosas de mal humor. Y tú pruebas, la comida no es buena, el servicio no es bueno porque el mesero tiene una mala cara y te vas de ese restaurante con la experiencia de que el restaurante tiene un mal servicio y la comida es mala. Pero tú estás hablando desde tu experiencia. Ahora, si una persona que no tiene que comer y que come en la calle y que come de la basura, lo llevas a ese lugar, incluso con ese pésimo servicio y con esa poca calidad en los alimentos, va a estar feliz, porque en realidad son las expectativas lo que nos hacen sentirnos conformes o inconformes con las circunstancias. De ahí partimos que todos tenemos una percepción de la realidad distinta. No digo de la verdad,
digo de la realidad, porque todos experimentamos de manera diferente circunstancias parecidas. Puede haber alguien que pierda su auto en un accidente, pérdida total, y puede decir, bueno, es un auto, a final de cuentas, yo estoy bien y no estaba asegurado, pero ya me compraré otro. Me hubiera salido más caro romperme una pierna. Y puede haber otra persona que tenía el auto asegurado, que tiene dinero, más que el anterior, choca y no es pérdida total y se amarga completamente y se siente completamente frustrado porque su auto nuevo ahora tiene un golpe y lo van a pintar y la pintura no va a quedar igual y entonces su vida se torna un caos porque él lo está permitiendo. Esto significa que todos tenemos una percepción de la realidad de acuerdo a nuestras experiencias y a lo que hemos vivido y hemos aprendido. Ahora, ya que tenemos esta información, vamos a hablar del tema principal. Existe la bondad y existe la maldad, porque la gente actúa de mala fe o nos hace daño. Es real que la gente nos hace daño, las personas nos pueden dañar. La realidad es que el sufrimiento que nosotros experimentamos y la frustración que nos pueden provocar otras personas no depende de lo que hacen las otras personas, sino de las expectativas que tenemos nosotros sobre las personas o sobre las circunstancias. Por ejemplo, Juan entra a trabajar a una oficina y está muy contento porque está ganando 40,000 pesos cuando siempre había ganado 15. Y él tiene la expectativa de que con esos 40,000 pesos va a ahorrar 20. Va a vivir con 5 más que antes y va a ahorrar 20. Con eso, en 10 meses va a tener 200,000 pesos y va a poder dar el enganche del auto que quería comprar, que siempre había soñado. O incluso va a poder salirse de la casa de sus papás y rentar su propio departamento, casarse, etc. Empieza a trabajar en ese lugar y al cabo de unos meses el jefe empieza a cargarle la mano con el trabajo. Empieza a ser muy exigente con él, de más, lo pone a trabajar horas extras, es grosero, es poco tolerante, no entiende que antes de ser un empleado es un ser humano, que se puede enfermar y puede faltar si está enfermo, que a veces está triste, que a veces está feliz, que tal vez si lo motiva un poco más puede trabajar mejor. Se le olvida eso. Y él tenía todas las expectativas en su nuevo trabajo y las cosas empiezan a salir mal. Pero no quiere dejar el trabajo porque representa economía y representa estabilidad. Pero ya no es feliz y entonces él descubre que en ese trabajo él está siendo infeliz, pero está teniendo, entre comillas, tranquilidad porque tiene dinero. Pero él culpa a su jefe porque lo hace infeliz, porque le carga la mano, porque es grosero, porque lo pone a trabajar horas extras y lo amenaza con decirle que le va a poner falta y lo va a correr. Pero él no quiere salirse de ese trabajo y es infeliz en ese trabajo, pero tiene dinero. Su infelicidad eh, está siendo el precio que está pagando por tener ese dinero, es decir, esa estabilidad económica tiene un precio y es su infelicidad y su falta de paz. Porque la paz es sinónimo de equilibrio y de plenitud. Entonces, él culpa a su jefe, pero en realidad su jefe no es el responsable de su infelicidad. Son sus expectativas las que había puesto en ese trabajo y en lo que iba a hacer con el dinero que se ganaba. Y de la misma forma, las expectativas que él tenía en su jefe desde que lo conoció, pensando que iba a ser un jefe justo, empático y bueno. Y resulta que culpa a su jefe cuando la forma de acabar con ese sufrimiento o esa infelicidad sería renunciar. Pero él no está dispuesto a renunciar porque tiene miedo de no poder encontrar otro trabajo en el que gane lo mismo. Y culpa a su jefe y dice que su jefe es malo y es grosero y es gandalla y lo explota y es abusivo y no es una buena persona y no es empático con él. ¿Es el jefe una persona mala? ¿Él es el que está generando su infelicidad? Bueno, desde ahí partimos con que si tu felicidad depende de lo que hacen los demás,
Le estás dando el poder a los demás de dirigir tu vida. Les estás dando el timón o el control remoto de tu vida. Cuando alguien te hace algo y tú lo culpas porque te lastimó, porque te decepcionó, porque te afectó, con palabras, con acciones, con hechos de cualquier naturaleza, le estás dando el poder de tu vida. Y tú estás rechazando el control de tu vida. Cuando tú te enojas con otra persona y llenas tu esencia, tu mente y tu alma de enojo, de rencor, de venganza y de este tipo de sentimientos negativos, los llenas para ti, no llenas los sentimientos negativos o el corazón, el alma, la mente de la otra persona, llenas los tuyos. ¿Y a quién estás dañando? A ti. Porque le estás dando poder a la otra persona de que te dañe y probablemente la otra persona solo está interpretando los resultados de su experiencia y está viviendo de acuerdo a lo que esa persona aprendió. Ahora vamos a ponernos del lado del jefe. Supongamos que este jefe tuvo un jefe aún más abusivo, pero esa gran exigencia y esas lecciones tan dolorosas que le dio ese jefe abusivo lo hizo tener esa garra y salir adelante, y él aprendió que la vida no era fácil y que tenía que ser muy duro e incluso cruel, porque solamente la gente dura valía la pena. Los débiles eran débiles y no servían para nada. Entonces tenía que ser muy duro. Esa es su experiencia. Porque ahorita vamos a hablar de la separación, de la idea de separación, que es la que nos desconecta de los demás. Entonces él solo está actuando a partir de su experiencia. No está actuando desde la maldad, desde el odio, desde el quiero destruir a este empleado. Simplemente, si no es como yo y enfrenta lo que yo enfrenté y sufre como yo sufrí, entonces no merece tener este trabajo. Eso es todo. Él está hablando desde su dolor, está actuando desde su dolor y desde su experiencia, porque elegimos cómo interpretar. Podría haber elegido el camino de, como yo tuve un jefe muy duro que me causó sufrimiento, me causó infelicidad, yo no quiero ser ese jefe. Yo quiero ser un jefe justo, un líder empático. Y si hubieran sido más tolerantes, más empáticos conmigo, probablemente hubiera progresado aún más y sería una persona mucho más capaz de lo que soy. Sin embargo, no está pensándolo de esa forma. Él está actuando desde el dolor y no observando que la otra persona, su jefe, es el jefe del jefe, tenía experiencias dolorosas y que era una cadenita de malas experiencias que se proyectaban en las personas con las que convivían. Entonces, este jefe no es el responsable de la felicidad o infelicidad de nuestro amigo. En realidad, el único responsable de su felicidad es él. Él está dando poder a su jefe de que le dé dirección y le dé un sentido positivo o negativo a su experiencia. ¿Qué es lo que tendría que hacer él? Primero, si no es feliz en ese trabajo, renunciar. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil renunciar. ¿Es tan fácil renunciar? ¿Es tan fácil renunciar a un trabajo que te está dando estabilidad económica? Bueno, si tienes miedo, no es fácil. Si tienes miedo, si crees que no vas a poder conseguir algo mejor o salir adelante, pues, y tienes miedo, pues no es tan fácil. Pero si tú confías en que hay una inteligencia suprema y que la confianza es lo que te abre las puertas y que tus pensamientos son decretos, si tú actúas con confianza, el universo, Dios, Alá, quien tú quieras, la inteligencia cuántica universal, eh, la inteligencia suprema, el yo superior, Dios, como tú lo quieras llamar, va a responder a tus pensamientos, porque tus pensamientos y tus palabras son decretos. Si tú repites y repites, no puedo salir de ese trabajo porque ¿en dónde voy a conseguir otro trabajo con esa remuneración? Así va a ser, lo estás decretando. Y si tú dices, voy a soltar ese trabajo, voy a liberarme de eso que me está atando, de mi propia cadena que me está amarrando, y voy a confiar y voy a fluir en que voy a encontrar algo mejor. El universo responde. Sé que suena mágico y absurdo, pero sí funciona. ¿Cuántas veces tú has confiado y has tenido que soltar
y las puertas se te han abierto. ¿Cuántas veces te has caído? ¿Cuántas veces te has enfermado? ¿Has tenido miedo? Y hoy te encuentras pensando en esa experiencia como un recuerdo y como un aprendizaje y saliste adelante. Lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Entonces, partiendo de que el miedo es lo que nos incapacita y nos imposibilita mental y físicamente para hacer las cosas, es una realidad. Ahora vamos con el tema de la bondad y la maldad. Sucede que diversas creencias, religiones, doctrinas, filosofías nos dicen desde hace muchísimos años, 3.000, 4.000, 5.000 años, que todos somos uno, que hay un concepto de unión universal, en el que entre nosotros estamos unidos a una inteligencia superior, a una, puede ser una deidad, puede ser una inteligencia superior, puede ser un algo divino, omnipotente, omnipresente, que siempre ha existido y que siempre existirá y que nosotros desapareceremos, pero ese, ese algo que puede ser Dios, que puede ser el universo, que puede ser eh, lo que tú quieras llamar, como tú lo quieras llamar, siempre va a estar ahí y que nosotros estamos unidos a esa energía, a esa divinidad. Eh, todas las religiones lo pueden llamar de diferente forma, pero el resumen, la palabra clave sería Dios, con cualquier interpretación. No estoy hablando de un Dios religioso como por ejemplo los cristianos, los católicos lo ven como un hombre barbado sentado en una silla en el cielo juzgando a las personas. No, veámoslo como un todo que está vivo en tus manos, que está vivo en el aire, que está vivo en el canto de los pájaros, en un amanecer, en los planetas, en el aire, en todo lo que regula tu sistema para que tu cuerpo funcione. Ahí está esa inteligencia suprema o superior. Y tú estás conectado con esa inteligencia, de lo contrario no estarías vivo, no estarías viva. Pero estas filosofías y religiones nos dicen que nosotros estamos conectados con esa inteligencia suprema y también estamos, al estar conectados con ella, es decir, al yo estar conectado y tú estar conectada o conectado, también estamos conectados entre nosotros. Y que lo que venimos a aprender a esta experiencia llamada vida es recordar esa conexión y que en nuestro viaje vamos a experimentar dudas y el que se va a encargar de implementarnos esas dudas es la voz del ego. La voz del ego es la que nos va a decir que estamos separados, tanto de Dios o de la inteligencia suprema o inteligencia cuántica universal, como entre nosotros estamos separados. De eso se va a encargar. A esto se le llama la ilusión de la separación. Y en varios libros de metafísica nos dicen que el entender que hay una unión universal se le llama el conocimiento. Entonces, a partir de ahí, la voz del ego va a ser la protagonista de lo que popularmente podríamos llamar la maldad. ¿Por qué? Porque vamos a poner un escenario en el que nosotros tenemos un hermano al que queremos y con el que crecimos y hacemos un negocio con esa persona. Nuestro hermano, pues lo queremos mucho, es de nuestra, es entrañable para nosotros y tenemos expectativas de que al ser nuestro hermano jamás nos va a traicionar. Pero resulta que esta persona, este hermano de sangre que tenemos, ve la oportunidad de robarnos en este negocio y lo hace. Lo hace sin importarle que somos hermanos, sin importarle las expectativas que yo estaba poniendo en él. Pero entonces hay maldad, es una mala persona, es un desgraciado, es un hijo de la fregada, como muchos le podrían decir, o peor. La realidad es que él está experimentando miedo, está experimentando la falsa idea de separación y el ego le está generando la idea, primero implantándole el miedo y diciéndole,
Es una buena cantidad de dinero. Quién sabe si después la puedas volver a tener. No se va a dar cuenta. Hazlo. Hazlo. Tal vez mañana con eso te puedas comprar algo que no podrías comprarte si no tomaras ese dinero. A final de cuentas, pues tienes que ver por ti. Le está diciendo, estás separado del otro. Lo que le haces a la otra persona es su problema. Tú benefíciate, pero desde el miedo se lo está diciendo. Porque esta persona se siente separado del otro. Pero partiendo de que hay un concepto de unión universal, nos damos cuenta que si nosotros estamos en un barco a la mitad del mar y el que está al lado nos cae mal y le hacemos un agujero al barco para que se hunda y él se ahogue, nos vamos a ahogar nosotros también. ¿Por qué no estamos entendiendo que estamos en el mismo barco? Y energéticamente y karmáticamente lo que le vamos a hacer al otro nos lo vamos a hacer nosotros, porque estamos conectados sí o sí. Cuando nosotros elegimos hacerle daño a alguien, por ejemplo, esta persona elige eh, robarle a su hermano, o alguna otra persona elige eh, llevar a cabo un proceso legal bajo mentiras para dañar a otra persona, por ejemplo en un divorcio, y quiere decir que su marido la golpeaba cuando no es cierto, está actuando desde el miedo de es la única forma que puedo tener ese dinero que quiero, mintiendo y ni modo lo voy a tener que afectar, pero lo voy a afectar a él, no me voy a afectar yo me voy a beneficiar, él es el que va a salir afectado, pero ni modo, cada quien tiene que ver por sus propios intereses, cuando en realidad volvemos al ejemplo del barco. Si daña a la otra persona, también se va a dañar a sí misma, porque todos tenemos el conocimiento dentro y nosotros sabemos muy bien cuando algo que estamos haciendo no está bien. Lo entendemos perfecto, pero tenemos la boca muy grande y somos muy acelerados, muy ansiosos, ansiosas. Hablamos, decimos cosas sin conectar la lengua al cerebro y a veces actuamos mal sabiendo que está mal. Pero aún sabiendo que está mal lo estamos haciendo porque estamos pensando desde el miedo y desde la desconexión, o mejor dicho, la falsa idea o la ilusión de esa desconexión que tenemos de los demás, que no es cierto, que no es verdad, porque estamos conectados. Entonces, la maldad, en realidad, lo que es ese falso sentimiento o falsa idea de separación entre los seres humanos. Que si recordamos que estamos conectados, vamos a experimentar un aprendizaje de una forma diferente. Vamos a experimentar eh, de una manera más liviana todo. Si nosotros dejamos de tomarnos tan en serio lo que piensan los demás, lo que hacen los demás, y nos damos cuenta que nosotros somos los únicos responsables de lo que estamos experimentando, por las expectativas que ponemos en otros, porque no vemos con los ojos correctos a las otras personas, porque actuamos con miedo. Si nos responsabilizamos de eso, el sufrimiento se acaba. Si tú terminas una relación y dices, esto se terminó porque ella actuó mal de acuerdo a las expectativas que yo tenía, pero en realidad fueron mis expectativas lo que me está causando sufrimiento. En realidad ella no hizo nada, fueron mis expectativas. Yo esperaba que no me mintiera, que fuera fiel, que me diera mi espacio, que no fuera celosa, pero en realidad ella solo estaba actuando de acuerdo a su experiencia y mis expectativas es lo que estaba generando ese sufrimiento. Y si yo no trato de cambiar a la otra persona y me hago responsable de lo que me hace sentir y no la responsabilizo a esa persona de lo que está haciendo, porque no la puedo cambiar, pero puedo cambiar lo que me hace sentir eso, o si quiero permanecer ahí mientras eso me está haciendo sentir mal. Ahí nos damos cuenta que nadie nos hace nada. Si alguien nos grita por la calle, estúpido, enano,
gordo, flaco, lo que sea. Si nosotros lo atrapamos y lo hacemos nuestro, nos va a causar sufrimiento. Si no lo atrapamos y no lo hacemos nuestro, aunque seamos gordos, flacos, estúpidos, chaparros o altos, no nos va a causar sufrimiento. Ahí radica el poder que le demos a las circunstancias para causarnos sufrimiento. Pero si yo permito que eso me cause sufrimiento, ese sufrimiento que voy a atrapar va a ser como una semilla que va a seguir creciendo. Y esa herida se va a hacer más grande. Porque si cuando yo era niño me decían chaparro, gordo, flaco, tonto, eh, no sé, güero desabrido, prieto, tonto, ñoño, y eso me dolió en algún momento, si yo no lo sano, cuando tenga 30 años, 25, vaya por la calle y me lo digan, me va a doler, porque no lo he sanado, porque no he entendido que los niños que me molestaban era lo que habían aprendido, era su experiencia, porque estaban repitiendo, pero no era nada personal, no era en contra mía, porque nada es personal, porque nadie hace nada de manera personal, todo lo hacemos desde nuestra experiencia porque nosotros somos los protagonistas de nuestra película. Y cuando le decimos algo a alguien o lo afectamos, no es porque el otro sea el protagonista, es porque creemos que hacer eso es lo que nos va a salvar. Dice un libro, Un Curso de Milagros, que cuando alguien te pide que hagas algo, es porque cree que su salvación depende de eso. Y si tú no lo quieres hacer, es porque tú crees que tu salvación depende de no hacerlo. Pero si no es tan importante y tu salvación no depende de eso, hazlo. Si te lo pide, hazlo. Deja que esa persona crea que gracias a eso se salvó. Y a ti no te afecta, no mueve nada en ti. Solo tratas de ver a la otra persona con los ojos correctos, ¿no? Eh, Imagina que tu novia te dice, dime que me veo bonita. Es que nunca me dices que me veo bonita. Y entonces tú dices, pero ¿por qué te voy a decir que te ves bonita si no me nace decirte que te ves bonita? Cualquiera de las dos cosas es completamente absurda. Pero si ella dice, no me importa que me digan que me veo bonita, yo me siento bonita. O ella le dice a él, necesito que me digas que me veo bonita. Y él le dice, te ves bonita. Pero no le nacía a decírselo. Es válido. Pero se lo dice. La va a hacer feliz. Y él no va a pelear contra esa voz interna de por qué le vas a decir algo que no te nace. De ti no depende, de ese hecho no depende tu salvación, tu felicidad. Así es que díselo 3 veces, 10 veces, no pasa nada. Si eso le da paz y ella lo necesita porque tiene una herida de rechazo, pues dale ese regalo, a ti no te va a quitar nada. Tu salvación no depende de eso. Entonces, ya hablamos acerca de que nadie nos hace nada. Nosotros le damos el poder a esas personas. Si este novio le dice a ella, te ves gorda, o ella le dice a él, oye, como que ya subiste de peso, estás panzón, y él se siente ofendido y se enoja porque ella le dijo panzón, le está dando el poder a ella de que elija cómo va a ser su día, si bueno o malo. Pero si él se responsabiliza y dice, es verdad, he comido mal, estoy panzón, pero así soy feliz, o así ya no soy feliz, voy a hacer algo para cambiarlo. Pero en realidad ella no le está haciendo nada. Quien comió para ponerse panzón fue él. O quien recibió este comentario como un ataque fue él. O pudo haber elegido decir, no me importa lo que piense. Así es que desde ahí vemos que ella no es mala por decirle que se puso panzón. Él no es malo por no decirle que la quiere o que se ve muy bonita el día de hoy. Simplemente depende del contexto, ¿no? Depende del contexto y las circunstancias. Pero, ¿por qué la gente actúa con maldad? ¿Por qué la gente hace cosas malas? ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente
hace cosas que dañan a otras personas por su idea de separación, porque se sienten desconectados de la divinidad y de su poder, porque todos al estar conectados entre nosotros y conectados con la inteligencia superior, tenemos también un poder que podemos reclamar para hacerlo válido, para poder ejercer ese poder y obtener lo que nosotros queremos ejercer. Si nosotros, desde el conocimiento de la unión universal, usamos ese poder, no necesitamos de factores externos, no necesitamos, y esto lo digo con todo respeto, no necesitamos rezarle o pedirle a una deidad, ir a la villa de rodillas, prender una veladora, rezar un rosario n cantidad de veces, ir a Jerusalén a tocar el muro y rezar en el muro, o hacer algún tipo de sacrificio o un ayuno o algo que requiera un sacrificio, porque en realidad, y pedirle a alguien más, ¿no? Pedirle a un santo, puede ser a San Judas Tadeo, pedírselo a tal vez a un orisha, en el caso de los que practican la santería, pedirle a la Virgen de Guadalupe, pedirle a cualquier otro, cuando en realidad todo el universo está dentro de ti. Si tú le pides a Dios y confías en Él, en ese Dios interno, todo se te provee. Si tú le pides a una deidad, tiene que ser desde la conexión y desde la conciencia de la conexión con el todo. Que esa deidad, ese personaje, ese santo o esa imagen o quien tú quieras, es parte del todo y que va a funcionar pedirle siempre y cuando tú creas en tu poder divino, porque todo es producto de tu mente. Decía Jacobo Greenberg que el sonido como tal solo es aire, son eh, ondas de aire. Lo que le da la cualidad al sonido es la conciencia auditiva que nosotros tenemos. Si tú estás consciente de esta cualidad que tienes y esta conexión con el todo, existe y la puedes ejercer. Pero si tú no crees en esa conexión, tampoco va a funcionar, porque no crees en ella, porque no eres consciente de ello. Es decir, una persona que no escucha, un sordo, no conoce la cualidad, la conciencia de lo que es el sonido. Lo mismo un invidente. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad, incluso a pesar de no poder escuchar o no poder ver, de ser conscientes de prácticamente todo, si nosotros lo elegimos. Pero si nosotros desde el dolor y desde el aferrarnos al dolor elegimos culpar a otros para poder justificar y desresponsabilizarnos de las circunstancias, el sufrimiento va a continuar. Si yo elijo culpar a ese hermano que me robó el resto de mi vida, en lugar de ponerme a trabajar y de entender que en ese negocio yo ya no tenía que estar y que él fue la puerta para que yo me saliera de ese negocio porque uno mejor va a llegar, y yo elijo culparlo eternamente y volverlo el villano de mi historia, el sufrimiento nunca va a parar. Pero si yo digo, bueno, me robó, no pude hacer nada o pude hacer algo legalmente y recuperé mi dinero, lo perdono, lo dejo ser, así es él, no fue el villano de mi historia, yo aprendí lecciones, sigo mi camino, emprendo otros negocios y te aseguro que adelante prospera esta persona. Porque no se aferra a eso, porque si no va a decir que él pudo haber tenido una vida muy próspera, pero su hermano le robó. Como aquellas personas que quieren ir al gimnasio,
y dicen, es que yo fui al gimnasio a los 18 años, pero el entrenador que me tocó me puso un entrenamiento demasiado intenso. Estuve adolorido 5 días, 6 días porque no me dio acondicionamiento y nunca más volví. Y por culpa de ese entrenador, hoy tengo 50 años y tengo 45 kilos de más. La realidad es que no. La realidad es que pudo haber buscado otro entrenador unos meses después que se le pasaran los dolores o el coraje y pudo haber tenido una excelente salud física, pero eligió culpar a ese entrenador. Así nos pasa con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestras parejas, con nuestros entrenadores. Nosotros elegimos si queremos seguir sufriendo en esa historia o le damos vuelta a la página. Y entonces continuamos la lección con el aprendizaje que tuvimos. Por eso es importante ver que no hay buenos y no hay malos. Simplemente hay personas que son conscientes y personas que son inconscientes. El consciente es el que sabe que está conectado con el todo y que lo que le haga a los demás se lo está haciendo a sí mismo. Y que a la vez, al estar conectado con el todo y con la inteligencia superior, la inteligencia cuántica universal, el universo o Dios, este lo va a proveer de todo. Si tú tienes línea directa con lo más grande que hay, que es esa inteligencia que creó el universo, pues obviamente todo lo que está en el universo le pertenece, pasa por nuestras manos, ¿no? Esto puede pasar por mis manos, mi teléfono puede pasar por mis manos, pero en algún momento va a desaparecer porque no me pertenece. Yo puedo comprar una playa privada, una montaña, pero yo voy a morir y la montaña va a seguir ahí y va a ser de la inteligencia cuántica universal, del universo o de Dios eternamente, porque es el poseedor de absolutamente todo. Y si nosotros reconocemos esa conexión que tenemos con esa inteligencia, entonces tenemos absolutamente todo el conocimiento y tenemos la capacidad de tener todo lo que deseamos: abundancia, salud, relaciones personales sanas, relaciones laborales sanas, realización, felicidad y todo porque sabemos que estamos conectados, que se diría popularmente, tenemos la vara alta, tenemos palancas con esa inteligencia que ha creado todo. Pero si nos sentimos desconectados, entonces actuamos desde el miedo y eh, somos tranzas, somos malos, dañamos a otros, porque buscamos nuestro propio interés. Todos conocemos a alguien que dicen, es que él ha hecho su dinero robándole a los demás, pero hay otras personas que tienen más dinero y no le han robado a nadie, porque confían en la abundancia que le pertenece por derecho divino, porque naces con esa conexión, pero es tu ego el que te dice, no eres capaz, si no lo haces ahorita, quién sabe si mañana tengas. Tienes que tener cuidado. Oye, mira, eres casado, pero por ahí esa chica que está ahí es una buena oportunidad. Tómala. ¿Qué tal si al rato tu mujer te deja por otro? Te vas a quedar como el perro de las dos tortas. Adelante, tómalo. Te vas a quedar sin una y sin la otra. Mira a esta otra chica también. Aprovecha la oportunidad. Lo está haciendo desde el miedo a estar solo. Pero si dice, bueno, yo estoy conectado con el todo y estoy conectado con ella, y si yo la lastimo y si yo la hago algo que la pueda herir, me lo voy a hacer yo. Entonces, desde ahí, entender que el miedo es el que nos lleva a actuar mal. Y digo mal porque lo bueno o lo malo depende del contexto, ¿verdad? Eh, por eso es que tenemos que responsabilizarnos y entender que nadie nos hace nada, que no hay gente mala ni buena, solamente hay personas conscientes e inconscientes. Y te repito, consciente que sabe que está conectada con el todo, inconsciente que duda o desconoce su conexión con el todo. Alguien que mata a un animal o que maltrata a un animal, por ejemplo, a un perro, se siente desconectado de este ser vivo, por eso lo daña. Y decimos, es que es muy inconsciente esta persona. Pero si esta persona ve al animal
lastimado, herido, y lo protege, lo que está haciendo es recordar o saber que está conectado con el todo, que pertenecemos a la misma naturaleza y por eso lo quiere ayudar. ¿Y qué decimos ahí? Es una persona consciente. La otra es mala y esta es buena. No, en realidad una es inconsciente y la otra es consciente. Pero nosotros elegimos ver las cosas buenas o las cosas malas. Si nos enfocamos en ver las cosas malas de las personas, vamos a experimentar más experiencias malas porque lo similar se atrae. Si tú te enfocas en las malas personas y en los que maltratan a los animales, te vas a topar con muchas circunstancias así. Si tú te enfocas en ver gente que ama y cuida a los animales, te vas a encontrar con muchas personas que aman y que cuidan a los animales. Tú eliges tu experiencia. Con esto termino este video, recordándote que tú eliges tu experiencia. No hay buenos y no hay malos. Hay conscientes e inconscientes, pero esto depende, lo bueno y malo, de la interpretación y del contexto. Si tú eliges ver en alguien algo malo, tienes la opción de hacerlo real en tu mente y darle poder o disolverlo y seguir tu camino. Porque si tratas de dañar a esa persona y te quieres vengar, entonces te estás desconectando de esa persona y estás actuando igual que esa persona, desde la falsa idea de separación. Y a final de cuentas lo que le hagas a esa persona, te lo vas a hacer tú. Así es que si alguien en el camino te da una lección que te duele, porque solo son esas lecciones, elige no darle lo mismo que te ha dado a ti. Elige darle cosas buenas, deséale cosas buenas, deséale que si el sufrimiento, las malas experiencias y el dolor acumulado que ha elegido no sanar, la llevó a hacer eso que te lastimó, pide y envíale energía y envíale pensamientos positivos para que pueda sanar ese dolor y no lo siga haciendo. Porque de alguna forma eso que tú le envíes va a volver a ti, va a regresar a ti y te va a dar eso que tú le des a esa persona, te lo vas a regalar tú. Como en el caso del barco. En el caso del barco, si se va a hundir el barco y tú tapas ese agujero, se salvan todos. Si tú quieres hundir a la otra persona y le haces un hoyo al barco, te vas a hundir tú también. Y si la otra persona le hizo el hoyo y tú te enfocas en reclamarle por qué hizo el hoyo, por qué es un tonto, por qué es un inconsciente, porque esa persona estaba desconectada, creía estar desconectada, hizo el hoyo porque pensó que solo te iba a afectar a ti, pero también se estaba afectando. Hizo el hoyo y tú te enfocas en reclamarle, se pasa el tiempo y se hunden los dos. Y si tú dices, por lo que sea que lo haya hecho, yo lo tapo y me hago responsable de salvarme, yo lo tapo. Si me hago responsable, yo tapo el hoyo y nos salvamos todos. Y así es como te responsabilizas y te das cuenta que no hay malos, que hay personas inconscientes que no recuerdan que todos estamos conectados y estamos en el mismo barco. Te mando un fuerte abrazo, déjame tus comentarios y sugiéreme qué otro tema podemos platicar acerca ya sea de metafísica, de filosofía, de mecánica cuántica o de algunas otras cosas que son temas que a mí me encanta platicar y que integro a mi vida como entrenador de físico-constructivismo, como bodybuilder y como amigo y guía que trato de ser para mi gente. Les mando un fuerte abrazo de luz, con mucho cariño, esperando que tengan una experiencia en esta vida maravillosa y que la experiencia que elijan vivir sea la que les dé mayor aprendizaje. Un abrazo.